No. Miren, vamos por parte. Habíamos hablado de que lo siguiente. Ya nosotros hablamos de replicación, ¿verdad? Ya sabemos que replicación es sencillamente la multiplicación, la duplicación del material genético. Y hay algo interesante. Fíjense, cuando nosotros hablamos aquí de replicación, nosotros vimos que la DNA polimerasa se adosaba a las cadenas y comenzaba a crear una cadena nueva, una copia, totalmente antiparalela. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa si la DNA polimerasa tipo 3 sin querer pone aquí algo que no vaya? Entra un nucleótido que no vaya. Por ejemplo, vamos a decir que aquí, lo que hay es una guanina. Entonces, lo que debería entrar en la DNA polimerasa es una citosina. Vamos a decir que en vez de citosina, mete una adenina. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? Puso una cosa que no va. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasaría? Y ya nosotros sabemos que eso no puede suceder porque cada vez que tú sustituyes una base con otra, eso es igual a mutación. Es una transversión. ¿Cómo? Es como una mutación de transversión, algo así. Bueno, eso sería técnicamente lo que sucede. Si va citosina, en vez de citosina tú pones adenina, sería una transversión porque tú estás cambiando de un grupo a otro. Ahora la pregunta es, luego de que la mutación está, ¿cuál es la respuesta de la DNA polimerasa frente a eso? Ah, cometí un error. Entonces, ¿qué pasa ahora? Puse una base que no es, ocasioné una mutación. ¿Qué hago? Miren, la DNA polimerasa tipo 3 tiene una propiedad que se llama proofreading. Proofreading. Proofreading es una propiedad, una capacidad que tiene la DNA polimerasa. Y es lo siguiente. Para que nos entendamos. Imagínense que aquí lo que hay en la cadena original, una guanina, significa que lo que debería entrar acá es una citosina. Vamos a suponer que en vez de entrar una citosina, lo que pone sin querer la DNA polimerasa es adenina. Entonces tú tienes aquí apareado guanina y adenina en vez de guanina y citosina. Entonces eso es una mutación. Una mutación, cambiaste una cosa por otra. Perdiste la fidelidad del DNA. Entonces, ¿qué hace la DNA polimerasa? Como mencioné, la DNA polimerasa tiene una propiedad que se llama proofreading. Proofreading es, como su nombre dice, a medida de que va poniendo bases, las va leyendo. Y si ella detecta de que aquí lo que debería ir es citosina en vez de adenina, pues dice, ah, mira, aquí hay un error. Como ella reacciona es, ella quita esta adenina y arregla el error que hizo. En vez de adenina, viene y pone lo que va, citosina. Eso se le ''llama proofreading''. ¿Qué tienen que saber del proofreading? Fíjense, la DNA polimerasa ya sabemos que se pega al extremo 3', pero comienza a sintetizar de 5' a 3'. Por ende, si aquí yo tengo una base mal, vamos a poner aquí, extremo 5', extremo 3', ¿verdad? Siguiendo la lógica de lo que hemos hablado. Si aquí yo pongo algo que es un error, significa que la DNA polimerasa 3 tiene que quitarlo. Entonces, ¿cómo lo quita? Bueno, ella tiene la capacidad de excisión de 3' a 5'. Me explico. Vamos a decir que yo metí una adenina aquí. Para yo quitarla, tengo que entonces cortar de 3' a 5'. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa solamente corta, se pega, habíamos hablado, en los extremos del prima. Entonces, si este es el extremo 5', si aquí yo agrego una adenina, este se convierte en el extremo 3'. Entonces, la DNA polimerasa tipo 3 corta esa adenina de aquí para allá. Luego de que la remueve, pues entonces pone el nucleótido que va.
En vez de guanina, viene aquí citosina. Arregló el problema. Eso se llama proofreading. Es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para evitar que cuando nosotros copiamos, duplicamos el DNA, salga con errores, salga con mutaciones. ¿Por qué esa propiedad es importante? Porque ya nosotros mencionamos, aparte de la DNA polimerasa, mencionamos la RNA polimerasa. Las RNA polimerasa no tienen proofreading. No tienen proofreading, solamente la DNA polimerasa. Entonces es una diferencia entre DNA polimerasa y RNA polimerasa. Y como hemos hablado, las diferencias son importantes. ¿Qué sucede? Eso es un mecanismo muy eficiente, pero de vez en cuando igual a este mecanismo de proofreading se le pasan las mutaciones y a veces se aparean nucleótidos que no deberían estar juntos. Entonces, para eso nosotros tenemos los DNA repair. Los DNA repair, ya nosotros sabemos que el DNA se organiza en dos hebras, o sea, en dos strands. Los DNA repair pueden envolver, quitar dos strands, esto sería los ejemplos que vamos a ver, el double strand repair o el single strand repair, donde nosotros en el double strand repair quitamos a los dos strands y los arreglamos, y en el single strand nosotros nos enfocamos en agregar específicamente, en arreglar, perdón, dónde está el problema. Entonces, para que sepan de dónde puede salir el problema. Ese es uno de los problemas, el proofreading. Otro problema, vamos a ver más adelante cuando hablemos de energía ionizante. La radiación, los radicales libres pueden dañar el DNA, pueden ocasionar mutaciones. Entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos estos procesos para mantener la fidelidad del DNA, para arreglarlo, para repararlo. Como el DNA tiene la información de la síntesis proteica, y ya nosotros vimos que cada vez que hay algún problema con eso, tenemos problemas. El ejemplo que hemos más hablado, que hemos mencionado, es sickle cell disease. Pues cada vez que hay un error en el DNA, tenemos que repararlo, tenemos que mantener la fidelidad del DNA. Entonces, el primero que vamos a ver es este, el non-homologous end joining. El nombre lo dice. El nombre lo dice. Fíjense, aquí nosotros tenemos dos strands. Esto es DNA. Strand 1, strand 2. Lo que aquí nos está representando es que este fragmento de DNA que falta, eso se llama nick. Cuando hay un llevadito en el DNA, eso se llama nick. Aquí hay un nick de double strand. El material genético que estaba aquí, lo voy a colorear en verde, se perdió. Hubo una ruptura de ese segmento. Como su nombre lo dice, non-homologous end joining. Una de las maneras de reparar el DNA es sencillamente los segmentos que quedaron, pegarlos. Sencillo. ¿Cuál es el problema con eso? Que nosotros aquí hubo una ruptura y luego nosotros pegamos. El problema con eso es que se puede perder información genética en este proceso. Pero lo bueno es que mantenemos a los dos strands unidos, por lo menos hay continuidad. No es la mejor manera de reparación, pero es uno de los métodos de reparación. Más adelante nosotros vamos a hablar de ataxia telangiectasia, donde hay mutación del llamado ATM, que son un complejo de enzimas que nos permiten hacer este tipo de reparación. Más adelante vamos a ver ataxia telangiectasia, como mencioné. Y vamos a ver qué es la enfermedad de las A. Ataxia, telangiectasia, más IgA deficiency. La triada de las A. Ataxia, telangiectasia
deficiencia de IgA. Entonces, ese es el primer... bueno, y parte importante de esto, tanto de entender cómo es que se mantiene la fidelidad del DNA, es que más adelante vamos a ir comenzando a ver, como vieron ahí al principio, patologías asociadas. Y como hemos hablado, para mí lo más importante antes de hablar de una patología es de conocer lo normal, porque cuando usted tiene lo normal de base, puede establecer comparación, y eso es una de las maneras más efectivas de aprender. ¿Cómo usted saber cuándo decir si esto es o no es? Fíjense, el segundo tipo de reparación, cuando hay ruptura de los dos strands, es el homologous recombination. ¿Qué es lo que ustedes están visualizando acá? ¿Qué ven? O sea, una pregunta por si acaso. ¿Qué ustedes creen que está sucediendo aquí? ¿Qué ustedes interpretan? ¿Qué entienden? Vamos a centrarnos en esto. Fíjense, nosotros aquí tenemos primero el nombre. Homologous recombination. Homólogo. Homólogo significa iguales. Recombinación de iguales. Fíjense. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Vamos a llamar a este strand, o sea, segmento de DNA 1. Y a esto lo vamos a llamar segmento de DNA 2. Sucede que el segmento de DNA 1 y 2 son segmentos idénticos. Son segmentos homólogos. La información que está aquí en estos dos strands es la misma que está acá. Es la misma. Entonces, ¿qué sucede? Si en el segmento 1 yo tengo ruptura y pérdida de material genético de ambos strands, ¿qué significa eso? Que yo puedo utilizar la información que está, miren acá, en el strand 2 para reconstituir la información perdida. Porque en este caso yo tengo un template, tengo una copia exacta. Entonces yo puedo separar estos strands y decir, bueno, ¿qué me dice aquí la información que me falta acá? Mira, me falta adenina, guanina, citosina, adenina. Bueno, pues vengo y la pongo acá. Luego, cojo el otro strand. Bueno, sería este. Cojo el otro strand. Este o este, ¿verdad? Cojo el otro strand y relleno la información. ¿Qué hago? Copio. Digo, ven acá, ¿qué es lo que me falta aquí que está aquí? Aquí, por suerte, a diferencia del non-homologous joining, tengo un template. Tengo algo con qué comparar. Tengo algo con qué verificar la información que me falta. Entonces, aquí reparo el nick y reconstituyo la información perdida. Al final, lo que yo tengo es, nuevamente, un segmento de DNA, el segmento 1, ¿verdad? Donde reparé el nick, el hueco, y no tengo pérdida de información. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí lo que nosotros vimos es que yo sencillamente, como no tengo un template, es un segmento de DNA único, yo lo único que hago es pegar esto con esto y ya. Y si se perdió algo aquí, bueno, lo perdí. Pero aquí, en el homologous joining, en este tipo de repair, yo tengo un template, entonces restituyo la información perdida. Y aquí no tengo información, no pierdo ningún tipo de información genética. Aquí sí. Es importante que sepan cuándo sucede cada uno y a qué patología está asociado. Aquí nosotros vimos que el ATM, el gene ATM, es que se encarga de hacer esto, de este tipo de repair. Este otro tipo de repair está asociado con algunos llamados genes supresores de tumores. Dentro de eso nosotros tenemos en el breast cancer y en algunos tipos de cáncer de ovario lo que le llaman en español BRCA.
Entonces sabe que está BRCA1, BRCA2. No se preocupen que en Hematonco vamos a ver más sobre estos genes. Ese conjunto de genes que se encargan de hacer este tipo de reparación. Aquí tenemos un template, restituimos la información y pegamos. Aquí sencillamente pegamos los extremos que nos quedaron. Eso es importantísimo. Nuevamente, eso fueron patologías, ocasiones de base, donde nosotros tuvimos una ruptura simultánea de 2 hebras de DNA. Entonces venimos acá. Fíjense, vamos a entrar en single strand. Aquí, como ustedes ven, el problema siempre se va a concentrar en un solo strand. Anteriormente lo que habíamos visto era que el problema era este. Nosotros habíamos perdido información de esta hebra, información de esta hebra. En todos los casos que vamos a ver ahora es problemas que se concentran en un solo strand. Entonces, de aquí es importante lo siguiente, que aprendan, que sepan identificar cuál es el proceso y las patologías asociadas. Fíjense, el primero se llama Nucleotide Excision Repair. El nombre lo dice. El nombre lo dice totalmente. Fíjense. Déjame buscar una imagen mejor. Nucleotide Excision Repair. Para que puedan visualizar. Porque aquí esto está relacionado más con los demás procesos. Fíjense. Nucleotide, me gustan más las imágenes que aparecen aquí. Nucleotide Excision Repair. Mira, este se ve bien, pero no se ve nítido. Ok, miren acá. Vamos a utilizar esta imagen. Aquí nosotros podemos utilizar esta, pero siempre me gusta contrastar. Fíjense. ¿Qué nosotros estamos viendo en esta área? Eso es lo primero. Nosotros estamos viendo, ¿verdad? Un segmento de DNA, una hebra, otra hebra. Nosotros habíamos mencionado anteriormente que lo que mantenía unidas las hebras de DNA eran los puentes de hidrógenos que se formaban. Bueno, vamos a ponerlo aquí mejor. Los puentes de hidrógeno que se formaban entre las bases nitrogenadas. Habíamos dicho que de guanina a citosina se formaban 3 puentes de hidrógeno y de adenina a timina se formaban 2 puentes. Eso es lo que mantiene estas hebras juntas. ¿Qué sucede? Si yo tengo una mutación en esta base nitrogenada de acá, vamos a decir que aquí de este lado lo que hay es una guanina. Se supone que aquí debe de haber una citosina. Vamos a suponer que aquí ahora en vez de yo tener una citosina, lo que tengo es una adenina. La adenina se aparea con la timina, no con guanina. Por ende, se pierde la atracción, se pierden los puentes de hidrógeno que mantienen esta hebra junta. Y si no mantenemos esta hebra junta, pues lo natural es que se separen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer posterior a eso? Primero, ¿dónde está el problema? Aquí es una única base. Una sola base fue lo que se dañó. Por ende, lo más normal es reparar directamente esa base. Hay un proceso llamado excision nuclease, excisión, fíjense. Nucleotide Excision Repair. Excisión, ustedes saben qué quitar. Nucleótido ya nosotros sabemos que corresponde a la base nitrogenada más la ribosa y el grupo fosfato. Eso va a estar representado de esta manera acá. Va a ser este segmento.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a quitar el pedazo completo donde ocurrió el error. Y vamos a reemplazar. ¿Qué es importante de aquí? Como le mencioné anteriormente, fíjense quién entra en juego acá. Endonucleasas. ¿Qué hacen las endonucleasas? Las nucleasas se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en exonucleasas y se dividen en endonucleasas. Las exonucleasas solamente cortan en los extremos. Exo, de externo, solamente cortan aquí y solamente cortan acá. Las endonucleasas tienen la capacidad de cortar en el medio, por dentro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Oh, mira, tengo un problema acá. Estas dos bases, en vez de estar unidas de esta manera, esta timina con esta adenina, esta timina con esta adenina, lo que pasa es que se unen estas dos, formándose dímeros de timina. Eso es clásico de una patología llamada xeroderma pigmentoso. Una de las características que vamos a ver en xeroderma pigmentoso es la siguiente. Son personas que deben estar, se le conocía antes como vampiros. Se dice que como comenzó el asunto de los vampiros fue con personas con xeroderma pigmentoso, porque eran personas que no podían exponerse a la luz solar sin desarrollar daños en la piel. Son personas que no pueden exponerse al sol, que tienen que andar bajo una sombrilla con protector solar. No pueden exponerse a la luz solar, porque cada vez que se ponen a la luz solar viene aquí, daña los nucleótidos, las bases nitrogenadas de timina y forma dímeros entre ellos. Pegan de lado. En vez de pegar de frente, lo pegan de lado. ¿Cuál es el problema con eso? Que de manera normal esto es algo que sucede en el cuerpo suyo y en el mío. Lo que sucede en nosotros es que luego de que se detecte ese problema de que estos dímeros de timina se formaron, nosotros podemos venir con nuestras endonucleasas y, como ustedes ven, como dice el nombre, excision repair. Nos llevamos el pedazo donde está involucrado la formación del dímero. Nos llevamos el pedazo completo. Y luego, ¿qué hacemos? Sencillamente rellenamos. ¿Cómo rellenamos? Nosotros tenemos aquí un template. Nosotros podemos leer la cadena que no fue dañada, o sea, esta de aquí, y con una DNA polimerasa rellenar lo que va. Esa es una de las ventajas de que el DNA tenga dobles strands, que si nosotros perdemos una, tenemos la otra para rellenar la información que nos falta. Porque habíamos dicho que eran totalmente antiparalelas. Por ejemplo, yo removí este segmento, ¿verdad? Miren aquí, yo removí este segmento de DNA. Como yo de este lado tengo adenina y adenina, ¿qué es lo que yo tengo que poner al frente? Timina. Porque con eso que se aparea. Entonces es una de las ventajas que tiene que el DNA sea double strand. Que sean dos strands en vez de uno. Te permite siempre tener, cada vez que tú pierdes un solo lado, tú tienes un template perfecto del otro lado. Tú nada más tienes que copiar y rellenar. Entonces eso es nucleotide excision repair. Como mencionamos, en personas que tienen problemas con estas endonucleasas, bueno, ya ustedes saben, si tú no tienes la endonucleasa, tú no puedes quitar el pedazo que se dañó. Si no puedes quitar el pedazo que se dañó, tienes la predisposición a acumular daños por exposición a luz del sol. Por ende, son personas nuevamente que sufren daños, sobre todo piel, ocular, frente a exposición del sol. Y naturalmente, como son personas que no pierden la capacidad de reparar las mutaciones, los daños que se ocasionan al DNA, son personas que tienen aumento del riesgo de cáncer. No es raro que una persona con xeroderma pigmentoso en el transcurso de su vida desarrolle melanoma. Porque la piel de todos los órganos, ¿verdad?, es el que más está expuesto a este tipo de daño de luz ionizante, rayos UV ionizantes.
Nuevamente, vamos a ver seroderma pigmentoso más adelante. Pero es importante que sepan, que conozcan el proceso, que conozcan la enzima, así mismo de manera general, y que sepan cómo es que tiene lugar. No se preocupen que más adelante nosotros vamos a hablar, sobre todo en dermato, de seroderma pigmentoso. O sea, lo vamos a abordar como patología. Ahora lo que estamos viendo son las bases. Entonces, fíjense, eso es nucleotide excision repair. Nosotros cortamos nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos están formados por 3 componentes: grupo fosfato, base nitrogenada y pentosa. Aunque aquí solamente esté representado el nucleótido, perdón, la base nitrogenada, por ejemplo, voy a cortar para que me entiendan mejor. Vamos a coger este. Ok, eso que yo cogí ahí es un nucleótido. ¿Cómo yo sé que es un nucleótido? Bueno, ya nosotros sabemos que las unidades fundamentales del DNA, el DNA está formado por nucleótidos. Entonces, si esta es la base nitrogenada, entonces eso significa que esto aquí representa el grupo fosfato y la pentosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos removiendo acá? Nucleótidos completos. Por eso se llama nucleotide excision repair. Eso es importante. Si usted correlaciona el nombre con el proceso, no se le va a olvidar nunca. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque miren, como dice el primero, nucleotide excision repair. Miren el segundo, como dice, base excision repair. Significa que en este tipo de reparación, miren qué es lo que yo hago. Yo no me llevo el strand completo. Yo sencillamente remuevo la base dañada. Nucleotide, me llevo el segmento completo. Base excision, solamente trabajo donde ocurrió el error. ¿Qué es importante que sepan de base excision repair? Como siempre, le dije, tienen que aprenderse las enzimas. Nucleotide excision repair, endonucleasas. Las endonucleasas, dijimos, cortan adentro. Base excision repair, glycosilases. Las glicosilasas son súper importantes. Por ejemplo, más adelante nosotros vamos a ver que la citosina puede sufrir un proceso llamado deaminación espontánea. Y cuando la citosina, de hecho vamos a ver la estructura. Citosina deaminación. Deamination. Fíjense. Ok, me gusta. Ok, mírenlo acá. Fíjense, miren. La diferencia entre uracilo y citosina es este grupo amino. Cuando tú pierdes este grupo amino de la citosina, lo que obtienes es uracilo. Lo interesante de este grupo amino es que tú puedes perderlo de manera espontánea. Claro, el riesgo... mira, ya se ve mejor. Cuando tú pierdes este grupo amino por deaminación, que regularmente es, como dije, un proceso espontáneo, aunque siempre hay factores de riesgo asociados, obtenemos uracilo. ¿Cuál es el problema de esto? Recuerden que el uracilo pertenece única y exclusivamente al RNA, no al DNA. Es anormal tener uracilo en el DNA. Por ende, esto corresponde a una mutación. Esto no puede ir ahí. Cuando eso sucede, ¿cómo reparamos? Bueno, vienen las llamadas glicosilasas. La glicosilasa literalmente lo que hace es esto. Mira, hay un problema aquí. Esta base no va aquí. Ok, no hay ningún problema. Viene, y la elimina. Eso es lo que ustedes están viendo acá. Cuando las glicosilasas eliminan
directamente donde estuvo el problema, crean el llamado AP site. AP significa apirimidinic. Aquí entonces, si yo quité lo que esté, no hay ni una purina, ni una pirimidina. Apirimidinic site. Lo dejé vacío. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo relleno este sitio? Fácil, utilizo el template. Ah, mira, aquí había un uracilo, lo eliminé. Ok, ¿cómo yo sé qué poner? Ah, mira, aquí hay una guanina. Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Citosina. De hecho, mira qué interesante. Miren qué interesante. Uracilo, uracilo. ¿Ustedes saben qué es eso? Esto es un error del libro. Miren qué chulo, podemos reportarlo. Yo creo que dan como $50 cuando uno encuentra un error de edición. Déjame tirar una foto de eso. Qué interesante. Yo he encontrado 2 errores en el libro. Este es el segundo. El primero es en síntesis proteica. Miren, aquí debería haber es citosina. Eso es un error. Porque se supone que ya reparamos. Y si, como mencioné, si estamos hablando de DNA, no puede haber uracilo. Y de hecho, miren el error aquí. Uracilo, citosina, deaminada. Entonces, si nosotros reparamos, no puede haber uracilo. Es citosina. Y aquí nosotros reparamos. Quitamos el error. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Encontramos un error. Por eso es que todos los años sacan ediciones. Una pregunta. ¿Alguien tiene el 20? Por ahí. O sea, la edición 20, porque está la 21. No. Vamos a ver algo interesante. Eso se llama Library Genesis. Sí, yo tengo el 20. Verifícame qué dice el 20 de eso. Está bien ahí. A ver. USMLE Step 1. Vamos, interesante eso. Lo que vamos a buscar aquí es... Ah, no, eso es First Aid. Step 2019, Taolín, get. Está muy interesante eso. Este es el first también lo que se baja. Entonces, mientras tanto... El 20 no tiene esa imagen. Ah, pues eso fue. Por eso pregunto, yo lo estoy bajando por eso, porque me parece precisamente eso. Si es un error, significa que esa imagen no estaba antes, que la pusieron ahora y cometieron ese error. Lol, mira qué interesante, encontramos un error. Qué chulo. Nuevamente, aquí lo que debería ir es lo que se perdió, que es citosina. ¿Cómo sabemos también que es citosina y que esto es un error? Porque si reparamos y aquí hay guanina, ¿qué es lo que debe ir aquí? ¿Con quién se aparea citosina? Mira qué chulo. Y qué interesante. Pero está bien, voy a confiar en lo que me dices. Qué interesante. Miren, eso no pasa todos los días que uno encuentra un error en este libro. Así que mira qué bien. Déjame tirarle otra foto. Vi que Emily me mandó algo ahí. Oh, de verdad, mira, no tiene imagen. Sí, me imaginé, porque eso cuando agregan contenido nuevo, cosas que pasan de edición. Nada, señores, $50 ahí regalado. Entonces, nuevamente, otra cosa que tienen que saber aquí es que entra otro set de enzima. Glicosylase quita las bases. Endonuclease quita el llamado backbone. De hecho, aquí hay incluso otro error. Ahora que lo miro bien. Miren cómo realmente es esto. El segundo error es este. Wow, pero qué descuido. Miren, lo que hace la glicosilasa. Miren qué es lo que está haciendo la glicosilasa. La glicosilasa, ¿qué fue lo que hizo? Quitó el uracilo. Entonces, aquí esto no puede estar vacío. Aquí esto debería quedar así.
Qué descuido, ¿eh? Esto debería quedar así. Porque recuerden que la glicosilasa lo que hace es que quita la base nitrogenada y deja un sitio apurínico a pirimidínico. De hecho, miren, lo que se está removiendo es esto. Solamente esto. Fíjense que aquí en la tercera imagen, miren lo que pasa. Se remueve el cuadrito que se supone que debería estar aquí. Qué descuido. O sea, miren, esto literalmente debería estar así. Debería ser así. O sea, la imagen debería estar así. Así. Y eso es importante por la secuencia de enzimas. La primera es glicosilasa que quita la base dañada. Quitó la base. Ah, quité la base. Creé un sitio apurínico a pirimidínico. ¿Qué viene después? El segundo set de enzimas, endonucleasa. Ya sabemos que las endonucleasas cortan adentro. ¿Qué yo hago aquí? Quité la base. ¿Qué me queda acá? La pentosa y el grupo fosfato. Entonces las endonucleasas quitan a lo que resta del nucleótido y lo que viene es reparación. Volver a sintetizar el segmento nuevo, utilizando esto como template o como plantilla y pegando. ¿Quién pega? Liasas. Y aquí debería ir citosina. Citosina. Así es como va. Así es que debería ser la imagen. Literalmente. Así. ¿Tienen alguna duda o pregunta de esto? ¿Todo bien claro? Mira qué interesante. Nuevamente, ¿estamos claros? Están viendo la diferencia entre Nucleotide Excision Repair y Base Excision Repair. Nucleotide, quitamos los nucleótidos completos. En Base Excision, primero identificamos el problema. Luego, vamos a utilizar mi imagen. Luego, quitamos el nucleótido. Perdón, la base nitrogenada a través de la glucosilasa, que está mal. Luego, quitamos lo que resta del nucleótido. O sea, el grupo fosfato. Esto sería pentosa más grupo fosfato. Dejamos ya el sitio libre, reestructuramos, ponemos la base que va, pusimos la base que va, cerramos los nicks con las liasas. De hecho, liasas participan acá, aquí serían ligasas. Eso debería estar aquí también, ligasas. Las ligasas, como vimos, ¿se acuerdan de los fragmentos de Okazaki? Que habíamos dicho que las ligasas se encargaban de eso, de unir los fragmentos. Entonces los nicks se llenan con las ligasas. También es posible que cuando venga la DNA de reparación, la DNA polimerasa, no haga ni siquiera que llenar el nick. Pero por si acaso le llegan a preguntar de que quién se encargó de sellar el probable nick, los espacios, ligasa. Pero regularmente, como le dije, esto es algo de lo que se encarga la DNA polimerasa directa. Ya sencillamente viene aquí y pega. Ah, mira, esto es lo que va. Listo. Entonces, nuevamente, fíjense que los procesos son diferentes. Fíjense que aquí, fíjense que le estoy haciendo mucho hincapié en las diferencias, porque en eso es que tienen que concentrarse para poder diferenciar un proceso de otro, porque usted lo ve de lejos y dice, ah, pero esto es lo mismo, pero no. Son enzimas diferentes, son procesos diferentes, ocurren en momentos diferentes. Fíjense que el Nucleotide Excision Repair sucede en G1. Recuerden que G1 era la fase de crecimiento. Base Excision Repair ocurre en todo el ciclo celular, enterito. Entonces, son procesos diferentes, con enzimas diferentes, outcomes diferentes, que ocurren en momentos diferentes del ciclo celular. Entonces son procesos totalmente diferentes. Ah, mira, aquí la pusieron, ahora estoy viendo ligasa. Miren acá, ligasa. Pero deberían ponerla acá, porque si están mencionando las otras, porque no es. Fíjense, cuando estuvimos hablando de cómo hacer el relleno, mencioné varias veces DNA polimerasa. El tipo específico de DNA polimerasa tipo beta, eso es importante. Vamos a ver el último. Fíjense, el último que nos queda a nosotros es el mismatch repair.
Miren qué sucede. Cuando estuvimos hablando de ciclo celular, yo les mencioné que cuando nosotros pasábamos, imagínense, bueno, para yo no es un tollo, vamos a buscar el ciclo celular. Yo les mencioné que aunque aquí no estaba representado, ¿dónde está ciclo celular? Míralo acá. Que aunque aquí no estaba representado, yo les mencioné ayer, ya hablamos de este punto de control, que aquí entre S y G2, aquí había otro punto de control que era MLH y MSH2. Ya habíamos dicho que cuando esto se encontraba mutado, desarrollábamos síndrome de Lynch. Bueno, síndrome de Lynch. Fíjense qué sucede. Esto que vamos a ver es lo que normalmente hacen este set de proteínas. Cuando nosotros estamos acá en el proceso de replicación, o sea, duplicar el material genético, como hemos hablado, ya vimos que la DNA polimerasa tipo 3 se encargaba de sintetizar los nuevos strands y que tenía la capacidad de proofreading, que regularmente corrige los errores al momento de que suceden. Ah, mira, puse esto que no va, lo arreglo de una vez. Ahora, esto no es un proceso perfecto como todo. Igual pueden ocurrir errores. Cuando la DNA polimerasa comete algún error que no repara, entonces ahí vienen las MLH, MSH2. Y lo que ellas hacen es esto. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren el cliché. Adenina, lo que debería ir aquí es timina. Y lo que hay es guanina, o sea que hay un mismatch. Normalmente, nuevamente, el proofreading se hace cargo de esto. Ah, mira, pasó. El proofreading no lo detectó. Bueno, ¿por qué viene? Viene la MLH, MSH2, quitan nuevamente el segmento completo y reparan. De eso que se encargan ese set de proteínas. Ustedes me podrían decir, ven acá, pero eso es igualito a esto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo yo diferencio entonces entre mismatch repair y nucleotide excision repair? Bueno, ¿cuál es la causa de base? ¿Y en qué momento del ciclo celular pasa? Por ejemplo, si nosotros venimos acá, daño celular, miren acá. Como siempre, lo que vamos a buscar es esto, diferencia. Diferencias, porque así aprendemos mejor. Amarrar esto aquí. Fíjense, ¿cómo yo diferencio nucleotide excision repair versus mismatch repair si esencialmente está pasando lo mismo? Fíjate, estamos agarrando un pedazo de DNA dañado, lo estamos removiendo y estamos poniendo un pedazo nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como mencioné, ¿cuándo ocurre cada cosa? En el ciclo celular. Ya nosotros vimos que esto sucedía principalmente en G1. Esto sucede en la fase de síntesis, en la fase S. Otra cosa, miren cuál es el problema de base. Aquí lo que hay es un mismatch repair. En vez de ir adenina, timina, lo que hay es adenina, guanina. En nucleotide excision repair, el problema eran formaciones de dímeros de timina. Se pegan dos timinas de un mismo strand. Entonces son problemas diferentes, momentos del ciclo celular diferentes y por ende son un set de enzimas diferentes que se encargan de hacer la reparación. Otra cosa, fíjense, ¿cómo yo puedo identificar acá cuál es el strand original y cuál es el nuevo? Sencillamente veo el final. Fíjense, ¿cuál fue que yo sustituí? Esta. Esta siempre se quedó igual. Miren, adenina siempre se quedó igual. Sin embargo, yo aquí quité guanina y puse lo que iba, que era timina, lo que habíamos hablado.
Entonces, este es el strand original y este es el strand recién sintetizado donde ocurrió el error con la DNA polimerasa tipo 3. La pregunta general, ¿cómo yo distingo entre, o sea, cómo yo estoy seguro de que el error es este y no este? Pues lo siguiente, otra ventaja de tener dos strands es lo siguiente. La misma información genética que yo tengo aquí es la que tengo acá de manera normal. Por ende, nosotros regularmente solamente necesitamos que esté activo un strand. Regularmente, el strand que se encuentra inactivo se encuentra metilado. La hebra de DNA que se encuentra metilada es la que sirve como copia de base cuando sucede cualquier error. Así es como este set de enzimas saben dónde está el error y a quién es que van a eliminar. Porque como le digo, si aquí hay una guanina, yo podría eliminar adenina y poner citosina. Pero entonces estoy exacerbando la mutación. ¿Cómo yo sé dónde está el problema? Donde el DNA esté metilado, eso indica que ese es el strand original. Que a este que hay que hacerle caso. Este es el que hay que tomar de base y reparar el otro, porque este se encuentra metilado y este es el que me dice la verdad. ¿Entendieron? Diga más o menos. Miren, reparación de DNA es un tema que yo personalmente respeto bastante. Porque, nuevamente, son cosas como raras, ¿verdad? Como media salvaje, como uno no está acostumbrado a manejar este tipo de cosas. Son temas que uno regularmente no ve mucho. Pero aquí lo más importante que usted sepa es cómo se llama el proceso, cuándo ocurre, cuáles enzimas intervienen y cuál es la finalidad del proceso. Que esté orientado. ¿Cuándo, dónde, por qué, cómo? Eso es lo que le van a requerir. A ustedes, ya más adelante vamos a tener sesiones de prueba. Le van a poner diferentes escenarios. O le van a tener representaciones y le van a pedir que identifique, por ejemplo, mira, naturalmente no van a tener nada escrito, le van a decir, mira, ¿qué enzima fue que hizo esto? Endonucleasas, liasas. ¿Qué enzima fue que hizo esto? DNA polimerasa beta. ¿Quién se encargó de hacer esto? Glicosilasa. Mira, ¿cuál es este proceso? Base Excision Repair. ¿En qué fase del ciclo celular sucede? ¿Cuáles son las patologías asociadas? En el caso de acá, síndrome de Lynch, escleroderma pigmentoso. O le van a poner un paciente, le van a poner una imagen. Eso es también clásico. Acá. Creo que mejor, sí. Scleroderma. Teclado nuevo. Scleroderma pigmentoso, le van a poner un paciente así, le van a poner, ellos sufren de hacer esto con esta patología, ponerte una imagen y preguntarte qué es no te van a, difícilmente te preguntan de que cuál es la enzima afectada. No, te van a preguntar cuál es el problema de base, qué es lo que se forma, dímelo de qué, dónde, cuándo, cuáles son las enzimas que intervienen, en qué fase del ciclo celular actúan esas enzimas. Lo que te van a preguntar, más que definir qué es, te van a preguntar asociaciones. Giordano, en el Base Excision Repair, la ligasa es quien coloca nuevamente el grupo fosfato, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste, que me perdí en esa parte ahí, o sea, sobre la bueno, no es el grupo fosfato per se. El grupo fosfato quien lo pone es la DNA polimerasa B, restituye todo. Lo que hace las ligasas es que pegan. La DNA polimerasa tipo B pone los sustratos, pero las ligasas son que pegan al nuevo con el viejo. O sea, forman aquí los llamados enlaces diéster fosfato, que son los enlaces que pegan un nucleótido con otro.
Vamos a buscarlo aquí para que lo vean. Fosfodiester. Míralo aquí, bond. Fosfodiester bond. Mírenlo acá. Miren acá. Eso que ustedes están viendo ahí es un enlace fosfodiester. Así es que se pega un nucleótido con otro nucleótido. Entonces, ¿qué sucede? Las ligasas lo que hacen es esto, formar estos enlaces. Lo que hacen las DNA polimerasas es poner esto donde van y las ligasas crean el enlace, pegan un nucleótido con otro nucleótido. Bien. La clase se está grabando, ¿verdad? Sí. Ok. Miren, como siempre, ¿qué ustedes van a hacer? Van a hacer su esquema mental sobre los diferentes tipos de reparación. Recuerden que es importante saber qué sucede, cuándo sucede, dónde, en qué parte del ciclo celular, cuáles son las implicaciones, cuáles son las enfermedades asociadas. No se me vuelvan locos con la patología de que, ay, ¿qué es eso? ¿Cuáles son sus...? No, nosotros vamos a tener tiempo de ver las patologías. Síndrome de Lynch, nosotros lo vamos a ver extensamente en gastrointestinal cuando hablemos de cáncer colorectal y de poliposis intestinal. Cuando hablemos de pólipo y cáncer. Xeroderma pigmentoso, nosotros lo vamos a ver en dermato. No se me mueran con las patologías, vamos a tener tiempo para eso. Ni arriba que hemos visto ataxia telangiectasia, no me vuelvan locos con eso. Lo que sí es importante es que ustedes ahora se concentren en el proceso y con qué esté relacionado. Con la patología nos matamos después. Asegúrese, como les he dicho, de repasar esto, de esquematizar bien esto, cosa de que usted sepa qué sucede, cuándo sucede, cómo sucede, cuáles son las diferencias, cuáles enzimas participan aquí, cuál es el problema de base, cuándo yo hago nucleotide excision repair, cuándo hago base excision repair, cuándo hago mismatch repair, cuándo sucede cada cosa, porque eso es lo que le van a requerir a usted. O le van a poner las patologías y le van a preguntar qué es lo que pasa aquí, como le comenté hace un momento, clásica esa pregunta, que te ponen un paciente ahí con xeroderma pigmentoso y te preguntan de qué se encarga la enzima que está afectada en esto o con cuál de los siguientes procesos participa esa enzima y te ponen A, base excision repair, B, mismatch repair, non-homologous joining, homologous joining. Te ponen todos los tipos de reparación y tú tienes que ubicarte. Entonces, concéntrense en los procesos, en establecer sus similitudes, como nosotros hicimos. Miren, que yo le dije, miren acá, nosotros estamos, en pocas palabras, haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa esto? Ah, mira, dímero de timina. Ah, mira, necesito un agente estresor externo que me cause estos dímeros. Ya yo sé que esto tiene que ver con el sol. Nucleotide excision repair. Aquí el problema no es dímero, no es ultravioleta. Aquí fue que la DNA polimerasa me puso una cosa que no va. Y tengo que repararlo. Entonces son causas diferentes, aunque los procesos son similares. Eso es lo más importante que ustedes van a hacer en este proceso. Por eso fue que ahorita, cuando nosotros estábamos viendo la pregunta, le dije, cada vez que usted ve una pregunta, eso es una oportunidad para usted diferenciar entre las diferentes respuestas que le dan. Y esa es la mejor preparación que usted puede tener. Tener la capacidad de diferenciar y caracterizar cosas. Y es lo que le van a pedir. Naturalmente, en el examen y en el proceso completo. Y se los digo desde ahora. Lo mejor de todo esto, ¿ustedes saben qué? Que ustedes siempre van a tener la respuesta al frente. Todas las preguntas que ustedes les salgan, van a tener la respuesta ahí. Nada más tienen que encontrarla. Eso es lo mejor del mundo. Usted no le van a dar un papel y van a decir que escríbanlo ahí. No. Usted va a tener siempre la respuesta ahí. Su papel es encontrarla. Por eso fue que ahorita cuando hablamos de las estrategias generales de abordaje de preguntas, no busque respuesta. Busque por qué las otras no son. Yo personalmente cuando me enfrento a una pregunta, yo no comienzo de que cuál, no. Yo digo, femoral hernia, como le dije, mira, esto no es por esto y esto y esto y esto. Eso no va. Mira esto, yo sé porque esto y esto no va. Pues mira, y así. Descarto. No busco respuestas, sino voy descartando. Y nuevamente, lo mejor de hacerlo de esa manera es que ahí no hay fallo.
Lo peor que le puede pasar es que usted llegue a un punto donde por falta de información o por la razón que sea, usted no pueda separar dos. Pero ya está seguro de que los otros no están. Lo sacó del medio. Dice, no es. Yo estoy seguro que esto no es. Y así aumenta su probabilidad. Porque si usted no llega a la respuesta, por lo menos se queda con dos respuestas. Y ahí usted tiene 50 y 50. Que no está mal. De probabilidad de ponerla bien. Pero esto es un trabajo mental, es una nueva manera de abordaje. Nuevamente al principio es sumamente pesada, pero es la mejor preparación que usted puede tener. Tanto para esto, para lo que sea. Pues yo le dije, una de las cosas que ustedes van a ver que va a cambiar en su vida cuando ustedes hagan este proceso bien, es que miren, uno después de esto no quiere gastar saliva. Ya uno no opina mucho, uno habla hasta más de lo que sabe, porque eso es a lo que te fuerza este proceso. A saber, a diferenciar, a caracterizar, a hablar con base, tener criterio. Cuando ustedes salgan de aquí, les digo, ya ustedes ni van a querer discutir ni nada, ya las opiniones no importan. Lo que importa es lo que es y ya. Pero nuevamente llegar a ese mindset, llegar a, como les he dicho, salirse de lo que uno está acostumbrado a este tipo de abordaje, no es fácil. Pero es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como le dije, muchas cosas después de esto se hacen súper fáciles. Es difícil que usted en su vida completa vuelva a hacer algo que sea, quizá la tú, que tenga la magnitud no de dificultad, no quiero ponerlo como que es algo difícil, sino que tenga la magnitud referente al nivel de esfuerzo y de las cosas que hay que superar para poder hacer esto de manera adecuada. Y como vimos hoy, no se preocupen, les aseguro que no va a ser la primera vez de que ustedes se van a dar cuenta de que anteriormente estuvieron expuestos al proceso, pero que sencillamente estaban haciendo cosas que pensaban que estaba bien, pero que ahora ya ustedes saben que no. Y que esa posiblemente sea la razón principal por la cual no han podido avanzar o no han visto los resultados que le den la confianza necesaria para haber en su momento seguido con el proceso. Pero para eso nosotros estamos aquí. Nuevamente, la gran mayoría, si no todos los errores que ustedes han cometido, yo los cometí. La diferencia es que pude haber encontrado el camino, seguí adelante, pude resolver. La ventaja que tienen ustedes ahora, naturalmente, es que me tienen a mí, que yo les voy a ir hablando de eso y les voy a dando camino. Porque, como les dije el primer día, uno de los grandes problemas en este proceso es que las cosas no están escritas. Y regularmente uno prende a golpe o quemándose. Pero eso es lo que hay que tratar de evitar. Mañana, sencillamente... yo estoy desacatado que cerré esto. Mañana, junio 21. Mañana pues ya nosotros sí terminamos con esto, comenzamos a hablar de los organelos. Recuerden que los organelos, lo que nos interesa a nosotros es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, caracterizar, conocer dónde está, cuáles son sus características, qué pasa en ese organelo, cuáles son sus funciones, si hay alguna patología asociada. Como les mencioné hace un momento, recuerden que todavía no nos vamos a volver locos con las patologías. Aquí, por ejemplo, en ISLDC sí vamos a hablar algunas cosas porque en el libro entero nosotros no volvemos a ver eso. Vamos a hacer excepciones, pero en general no nos vamos a volver locos con las patologías, porque vamos a tener bastante tiempo más adelante de revisar a profundidad las mismas. Lo que nos interesa ahora es establecer una base de normalidad, como le dije, para cuando tengamos que sentarnos a hablar de patología, hacerlo con base y no estar hablando porquería, ni confundiéndonos, ni hablando cosas en el aire, que sobre todo vamos a ver más adelante. Sí, entonces mañana pues seguimos avanzando y así. Pónganmele mucha atención a Cartagena, a ICL Disease, como le mencioné. Recuerden, como le dije, cada vez que usted lee un órgano, un organito, un organelo, un órgano celular, tiene que saber dónde está, qué hace, cuáles son sus características. Mucha atención, por favor, acá al cell trafficking. De hecho, realmente aquí, como estamos hablando de las bases de la base, todo es importante. Toda la información que está acá, ahora mismo, no va a tener mucha utilidad. Pero, por ejemplo, acá, filamentos intermedios. Miren aquí. O sea, para que tengan una idea. Cuando nosotros entremos a patología,
nosotros vamos a encontrar esta sección. Vimentin. ¿Sabe qué? Esto me ha estado pasando con este específicamente con este First Aid, que como que no me sirve de manera adecuada el search por alguna razón. Fíjense, aquí en patología, miren, nosotros vamos a ver, es por aquí que está, déjame intentar de nuevo. Vimentin, a ver si aparece. Nosotros tenemos los marcadores. Miren acá. Miren acá. Cuando nosotros tenemos patología, miren lo que vamos a ver acá. Vamos a encontrar algunos filamentos intermedios, vimentina. Y aquí nosotros vamos a aprender que estos marcadores son sumamente importantes a la hora de encontrar un tumor para saber de dónde vino, sobre todo metástasis. Vamos a ver más adelante que a veces nosotros llega un paciente a consulta o los casos que nos presentan no son ni siquiera de un paciente presentando síntomas de un tumor primario, sino de metástasis. Y cuando usted tiene una metástasis, la primera pregunta es, ¿cómo yo sé que metástasis? La segunda es, ¿dónde está el tumor de origen? ¿Dónde voy a buscar el tumor? Entonces, estos filamentos que están acá, intermedios, son bastante importantes para nosotros. Entonces, pónganmele mucha atención, como le decía, a estos temas, porque los vamos a necesitar más adelante. El desglose de las primeras secciones va a ser esencial para la comprensión de los temas que se encuentran más adelante. Así que pónganmele mucha atención, mucho empeño, como le dije. Estructura el conocimiento, no solamente me lea, sino que caracterice. Asegúrese de que cada vez que usted vea algo y lea algo, Marfan, cuando usted lea Marfan, tiene que saber cómo identificarlo, cuál es el problema de base. Si tiene que hacer un versus, cómo usted decide uno sobre otro. Cuando usted sospecha. La mayoría de las patologías que vamos a ver también tienen asociaciones. Por ejemplo, en Ehlers-Danlos, ¿qué usted tiene que hacer cuando ve un paciente con el Ehlers-Danlos? ¿Qué pruebas de screening tienen que hacer? ¿Cuáles son los órganos que se ven más afectados? Porque son las cosas que le van a exigir a usted. En las preguntas, naturalmente. Sin hablar, ¿verdad?, ya a nivel profesional. Mañana vamos a entrar también a colágeno. Derechito. Sobre todo cuando entremos a retículo endoplasmático rugoso. Claro que sí. Derechito. Colágeno, sumamente importante. Más adelante vamos a hablar de vitaminas. Vamos a hablar de scurvy. Sin mencionar todas las patologías que se desprenden del espectro de los diferentes tipos de colágeno. Colágeno, como le dije, importantísimo. Así que no me descuiden nada, sáquenmele provecho a todo. Como siempre, cualquier duda, pregunta, lo que sea, déjenme saber, escríbanme. Recuerden que este es el momento para eso, para cometer errores. Es el momento para preguntar mucho, es el momento para darse el lujo de equivocarse. Pero como les dije, todo lo que ustedes hagan ahora es lo que va a determinar a largo plazo el progreso que usted va a tener. Déjenme poner esto de una vez a pasar, que esto